buenas tardes si nos estáis viendo en directo por internet, a través de Facebook, YouTube. Buenas noches si nos veis después por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros, en este que, como digo siempre, es vuestro programa, Así Somos. Hoy tenemos invitado a un hombre muy conocido, además muy querido en Marbella, respetado, es de aquí, es marbellero, y pues nos va a hablar de temas importantísimos, como es la hacienda de nuestro ayuntamiento, como son los impuestos, como es el comercio. Estamos hablando de Félix Ruiz Moreno. Félix Romero Moreno, me he equivocado con el Moreno. Félix Romero Moreno. Félix, tenemos un tema importantísimo ahora que es ese famoso remanente de tesorería. ¿Nos explicas qué remanente tiene nuestro ayuntamiento, en qué podemos emplear ese remanente y sobre todo, que es última noticia, parece ser que el gobierno de la nación, la ministra de Hacienda, pues quería tirar o llevarse esos remanentes? Cuéntanos, háblanos un poco para que la gente entienda. Primero hacer un par de incisos. El primero, jocoso. Yo soy Romero porque, entre otras cosas, tú te acuerdas cuando eras hermano mayor de los Romero, que a mí me decíais Romero al cuadrado, alguna vez me lo habéis dicho, sí. O sea que soy Romero de San Bernabé y Romero de apellido. Y la segunda cosa, bueno, lo que sí quiero antes de empezar a hablar aquí en esta casa, decir que yo es la primera vez que vengo a esta casa desde que nos dejase Pepe Pernía, y yo lo primero que quiero, las primeras palabras que quiero tener son un recuerdo hacia él, que yo creo que ha sido una persona importantísima en Marbella. Esto ha sido su pasión, esta televisión, pero esto es una pincelada de su biografía, ¿no? Yo creo que es un tío, yo no puedo evitar hablar en presente de él, ¿no? Verdaderamente importante para la ciudad. Él se trajo a Michael Jackson en su día, él hizo muchísimas cosas, y yo creo que sobre todo era tan buena persona, era tan cercano, que yo creo que bueno, a todos se nos ha ido un trocito de nuestra historia, y yo creo que yo siempre que venga aquí siempre lo recordaré, cuando esté fuera también, y cualquier cosa que hagamos, pues que va por él, ¿no? Sobre lo que tú me preguntabas, bueno, yo creo que al final el gobierno ha jugado con unos conceptos que son muy extraños, que son muy complejos, y que realmente, bueno, pues con ese juego de palabras sobre los conceptos, lo que ha querido es esconder lo que verdaderamente quiere, ¿no? Lo que quiere es quedarse con el dinero de los ayuntamientos. Sabe perfectamente que hay unas cantidades de dinero que están atesoradas en las arcas de los ayuntamientos que por ley no se pueden tocar. Eso es así porque en el año 2012, para cuadrar las cuentas de toda España, pues se recurrió a prohibir a los ayuntamientos gastar la totalidad de lo que recaudaban, y eso significó que el dinero de cada uno de los ciudadanos que pagaban a través de sus impuestos quedó reservado en cuentas que no se podían tocar. ¿Qué es lo que ha querido en todo momento el gobierno? Quedarse con todo ese dinero. Por eso, cuando ellos empiezan a plantear un decreto ley en el que pretenden que ese dinero se les dé a ellos, empiezan a hablar de los remanentes de tesorería como un recurso que ellos pueden utilizar a cambio de que una parte pequeña de esos recursos puedan ser utilizados también por el ayuntamiento. A nosotros eso nos parecía un chantaje bastante evidente, es decir, ¿cómo me vas a decir que para yo poder gastarme 2 de los 10 que son míos, te tengo que dar a ti 8? Eso me era una vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ahora? Pues ahora han tratado de salir al paso y han utilizado una campaña mediática fabulosa, en el cual, bueno, pues han salido a decir que poco más o menos, que se cargan el techo de gasto y que ahora sí le dejamos a los ayuntamientos que se gasten todo lo que tienen. Es falso, es falso. Cualquier persona que mire en la hemeroteca se dará cuenta que cuando querían tomar los fondos de los ayuntamientos hablaban de los remanentes y ahora hablan del superávit. Son dos conceptos distintos. El remanente es todo lo que no nos han permitido gastar desde el año 2012 hasta ahora. Y el superávit es solo el resultado del último ejercicio. Con lo cual, en el caso de Marbella, nosotros tenemos 70 millones de remanente de tesorería. De esos 70 millones de remanente de tesorería, solo podíamos utilizar, y ya lo hemos utilizado, el superávit del año pasado, que eran 34 millones de euros.
Con lo cual, nosotros y el resto de los ayuntamientos ya han utilizado ese superávit. El anuncio que han hecho es un anuncio que, desde luego, nosotros esperaremos a ver qué es lo que dice la norma, pero que solo se nos ocurre que ellos hayan pretendido establecer o vayan a hacer ahora un decreto que se realiza todos los años a la altura de marzo, donde se establece cuáles son las inversiones que no computan en gasto, en techo de gasto, y cuáles sí. Pero eso lo han hecho todos los años, y ahora, en vez de hacerlo en marzo, lo van a hacer en octubre, en septiembre, a finales de septiembre o en octubre. Claro, eso les ha servido para tratar de vender que dejan a los ayuntamientos gastar. Falso. Nosotros seguimos teniendo en el Ayuntamiento de Marbella 36 millones de euros de remanente de tesorería que el Estado nos impide gastar. 36 millones de euros que nos harían falta para hacer muchísimas cosas, desde subvenciones a comerciantes y autónomos, hasta inversión en ayudas de emergencia social para personas que necesitan comer. En fin, tendríamos una posibilidad absolutamente interesante de poder invertir esas cantidades de dinero, y no solo eso, sino que además tendríamos la capacidad incluso de enjugar parte de las pérdidas que nosotros entendemos, no de las pérdidas, de la bajada de recaudación que nosotros entendemos que la situación actual, sin ninguna duda, pues nos va a reportar, ¿no? En el tema de recaudación de impuestos, pues seguramente el ayuntamiento perderá, ¿no? Bajará un poco porque hay mucha gente que no va a poder pagar impuestos, o mucho comercio que está cerrado, o mucha gente que no puede pagar IBI. En fin, esos 36 millones pues podrían servir para que no perdiera calidad ninguna de las delegaciones en nuestro ayuntamiento. Ni nivel de servicio. Nivel de servicio. Claro, al final, cuando uno se encuentra en una situación donde los recursos bajan un 15 o un 20%, pues lógicamente la actuación que realiza el ayuntamiento tiene que bajar un 15 o un 20%. Y si tú tenías para dar, pues por ejemplo, ayudas de manutención, comida, pues hasta 100, pues tienes que bajar hasta 80. Claro. Y si tienes, etcétera, 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 ¿no? Teniendo en cuenta que hay una serie de costes que son fijos y que no bajan nunca. Encender las farolas de todo el ayuntamiento es una barbaridad lo que cuesta, y eso va a seguir costando lo mismo. Que los vehículos de la policía, de limpieza, de recogida de basura, estén circulando, haciendo su trabajo, cuesta también una barbaridad, y esa barbaridad tampoco va a bajar. La gestión de los residuos, 3/4 de lo mismo, y podría seguir y seguir y seguir, ¿no? Estos presupuestos son, supongo que ya más adelante hablaremos de ellos, son unos presupuestos que van a tener que tener en cuenta toda esa realidad. Lógicamente, si contásemos con 36 millones de euros adicionales, pues muchos de esos servicios se podrían mantener y no recortar. Este año no sabemos muy bien hasta qué punto lo vamos a poder conseguir, pero evidentemente algunos recortes tendremos que hacer. Tengo que decir también que la recaudación no se ha comportado bien, pero no se ha comportado tan mal como se preveía, un poco algo parecido a lo que ha pasado con el verano de Marbella, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ser una ruina absoluta, y ha sido un verano muy malo, muy malo, muy malo, pero no ha sido la ruina que pensábamos que iba a ser, ¿no? Ha habido turistas, ha habido gente que ha venido, menos poder adquisitivo, menos personal extranjero, pero medio se han podido salvar los muebles, teniendo en cuenta que este no es el año de que nadie gane dinero, ¿no? Con los tributos pues nos pasa lo mismo, y con los ingresos nos pasa lo mismo. No está la cosa tan mal como pensábamos, pero la cosa está mal. Yo en una ocasión escuché a un representante, en este caso la oposición, decir en un pleno que ahora que la ciudad estaba mal, era el momento de que el ayuntamiento ayudase. Un ayuntamiento no puede estar mal, al revés, un ayuntamiento no puede estar bien si la ciudad está mal. El ayuntamiento es siempre un reflejo de la ciudad, porque al final se mantiene con lo que pagan sus ciudadanos, con los impuestos, y si a los ciudadanos les va mal, no van a pagar impuestos. Entonces, tenemos que tratar de comprender que a todos nos ha ido mal, a todos nos ha afectado la pandemia, y no todas las cosas van a ser como podían haber sido si no hubiese habido pandemia. ¿Sería suficiente contar con esos 36 millones de euros que aún quedan de ese remanente de tesorería? ¿Sería suficiente esos 36 millones para aliviar? Porque los vecinos, incluso los comerciantes, os van a pedir, oye, a ver si hay alguna posibilidad de bajar impuestos, o de bajar IBI, porque lo necesitamos.
aunque no haya ido tan mal como el verano, como se pensaba, pero bueno, pues, las ventas han sido menores, y si tú vendes menos, pues recaudas menos y tienes menos posibilidad de pagar impuestos. Entonces, con esos 36 millones, pero no solo para, Félix, no solo para ayudar en ese tema, ¿no? En el tema de los impuestos. ¿Se podría utilizar parte de esos 36 millones, que parece que no, pero yo creo que una cifra importante, Importantísima, para, por ejemplo, cosas que necesita Marbella para que cuando pase estas fechas tan malas, ya ha pasado este verano, pero esperemos que el verano que viene sea bueno, para que cuando llegue la primavera que viene, el verano que viene, Marbella esté tenga un aspecto saludable, con unas playas en condiciones, se podría utilizar para proyectos para la estabilización de las playas, los famosos espigones, para que tengamos unas playas que podamos competir, porque el turismo extranjero que no ha venido, eso hay otro sitio. Para que tú tengas un reclamo, tenemos que enseñarle unas playas en condiciones, tenemos que enseñarle una Marbella limpísima, con un decoro, con unos jardines. Eso cuesta dinero. ¿Se puede utilizar? ¿Se podría utilizar? Y sobre todo, ¿sería suficiente esos 36 millones, por lo menos, para aliviar el tema de los impuestos y hacer alguna inversión para... 36 millones es mucho dinero. 36 millones viene a suponer aproximadamente un 12% del presupuesto. Entonces, un 12% del presupuesto, pues para que la gente lo entienda, cuando nosotros hablamos de inversiones en un presupuesto, normalmente estamos hablando de unos 15 millones de euros. Normalmente estamos hablando de la mitad de lo que podríamos disponer, de menos de la mitad de lo que podríamos disponer en ese caso. Y claro, nosotros lo que hemos pedido en todo momento y seguimos pidiendo es que nos permitan no solo gastarlo, sino además gastarlo libremente. Yo creo que lo que ha demostrado precisamente el decreto en el cual ellos pretendían llevarse el 80% de nuestros recursos es que basta con que firmen un decreto para que nosotros podamos gastar ese dinero en lo que queramos. Y a partir de ahí hay que decidir, si se llega a esa situación, hay que decidir a qué se dedican todos esos recursos, ¿no? Da para mucho, 36 millones de euros da para mucho, da para, como bien decías, arreglo de playa, da para inversiones en algún tipo de infraestructura, da para ayudas. Ahora mismo las ayudas que son de emergencia social computan como techo de gasto y nos impiden que nos gastemos ese dinero en ayudas de emergencia social, en pan y en comida para la gente. No nos lo permiten. Yo creo que deberían de permitírnoslo, ¿no? Todo eso podríamos plantearlo, podríamos hacerlo en un momento dado. Si será suficiente o no, tendremos que ver, pues con los datos de ejecución del presupuesto, cómo está la ciudad, ¿no? Sí, vamos a hacer unos presupuestos que sean muy flexibles, que nos permitan en un momento dado reaccionar ante cualquier situación, ¿no? Pero yo creo que hay también otros elementos que tenemos que poner encima de la mesa. Estamos hablando de que el Estado va a recibir una cantidad de dinero importante de Europa. Esa cantidad de dinero, en muchos casos, pues está establecida con una condicionalidad. Por ejemplo, para la movilidad, para cuántas cosas no nos podrían hacer, para el respeto al medio ambiente, cuántas cosas no podrían hacer en nuestras playas con ese dinero también, ¿no? Que tenemos que olvidar, no podemos olvidar en ningún momento que nosotros somos parte del Estado también, ¿no? Esta misma mañana, si no me equivoco, el alcalde de Málaga y el alcalde de la Diputación han pedido que parte de esos fondos sirvan para financiar el tren litoral. ¿Cuánto dinero no traería el tren litoral a la Costa del Sol? ¿Y cuántos visitantes y cuánto movimiento económico no garantizaría ese tren litoral? Yo creo que es interesante que también la Administración Central entienda que parte de ese dinero, sobre todo el que está sometido a condicionalidad, yo entiendo perfectamente que el que no está sometido a condicionalidad pues le sirva pues para tratar de tapar el agujero de la seguridad social, lo puedo entender, para tratar de pagar los ERTE, lo puedo entender. No desviemos dinero de esas cantidades, o sea, de esas finalidades, me parece perfecto, pero aquello que está sometido a medidas de medio ambiente, a medidas de movilidad, a medidas de respeto energético, todo eso podríamos volcarlo también en aquellos sitios donde verdaderamente luego son más factibles para atraer dinero. Es decir, es que luego cuando se acabe esta enfermedad, como pasó, lo decía esta mañana hablando con un conocido probablemente tuyo, con Ángel, en fin, el de la asociación de Fernando el Católico. Sí. Esto es como la peste negra, ¿no? Es decir, en la peste negra... Álvarez. Sí, Ángel Álvarez. La peste negra acabó con la Edad Media
Y acto seguido vino la explosión del Renacimiento, ¿no? Pues aquí, cuando se acabe esta peste que tenemos, yo estoy totalmente convencido que va a venir una explosión económica, ¿no? Bueno, porque nos pille preparados, con el tren, con las playas, y ese dinero y esa explosión económica va a revertir en impuestos que le van a servir al Estado y que van a llegar al Estado. Y que siempre lo he dicho, no hay inversión más rentable para el Estado que Marbella, es que no tengo ninguna duda. Félix, para luego conseguir esos dineros habrá que tener unos proyectos. Esos proyectos tienen que estar previos, ¿no? Porque luego no puede... Oye, me imagino que el dinero va a cambio del proyecto que ya esté presentado, ¿no? Toma el dinero y luego me vas haciendo los proyectos. Marbella... Málaga, me imagino que ya ha presentado proyectos. Marbella tiene también proyectos encima de la mesa para que cuando digan, aquí hay este dinero, mandadme proyectos para acá. ¿Los tenemos ya preparados o se están preparando? No tiene por qué ser solo a través de una transferencia. Puede ser también que la propia Administración Central licite obras y las haga. En nuestro término municipal hemos tenido obras licitadas por la Administración Central y hechas por ella, como puede ser, por ejemplo, cuando se desdobló la carretera, la autovía, y se hicieron los accesos en torno a la ciudad de Marbella, pues eso fueron proyectos que venían de la Administración Central, pero que no se nos cedió sino que directamente ellos actuaron e invirtieron. Puede ser eso, de esa manera, o puede ser una transferencia, como bien dice. El problema de los proyectos no existe. El Ayuntamiento de Marbella, una de las cosas que ha hecho es dotarse de todo tipo de proyectos para estar en todo momento en disposición de aplicarlos. Y ya hay proyectos sobre la mesa. Es que el proyecto de estabilización de playas está sometido a la Administración, al Ministerio en este caso de Medio Ambiente. Es decir, en Marbella hay muchas posibilidades de hacer cosas, porque desgraciadamente durante muchos años no se han hecho. Hay muchas posibilidades de hacer cosas. Lo único que hace falta es voluntad, los proyectos están listos, muchos los tiene la propia Administración, y si el problema es hacer un proyecto también, un proyecto en el peor de los casos, de que la Administración quisiese hacer un proyecto para algún tipo de obra que no se nos ha ocurrido, alguna infraestructura, bueno, un proyecto son 6 meses de tramitación, no es tampoco un retraso totalmente... Pero ya digo que nosotros estamos preparados para en cualquier momento actuar. Félix, volviendo al tema de los 36 millones que tenemos ahí en la hucha, la gente de Marbella, el ayuntamiento, ¿qué haría falta? O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Un decreto de ley que tiene que ir al Parlamento y votar que los ayuntamientos puedan gastarlo? ¿De eso se trata? Claro. Estamos hablando de un día. Creo que has dicho muy bien cuando has dicho el dinero de la gente de Marbella. El ayuntamiento no es otra cosa que toda la gente de Marbella junta. Y el dinero que hay en el ayuntamiento, así como las infraestructuras, las obras, los edificios, todo es ayuntamiento. De hecho, etipológicamente ayuntamiento es de juntarse los vecinos, es decir, es de los ciudadanos de Marbella. Y para que pudiesen disponer de su dinero, porque ese dinero está ahí, porque un día a cada uno de los vecinos de Marbella, el ayuntamiento nos pidió una cantidad por tener un inmueble en Marbella, que se llama IBI. Y si se te murió tu padre y tuviste que vender tu casa, la casa de tu padre, después de una herencia, pagaste otra cosa que se llamaba plusvalía. Y si en un momento dado tienes una gran empresa en Marbella que está produciendo mucho y produce más de 1 millón de euros al año, pagas otra cosa que se llama IAE. Todo ese dinero que está ahí, esos 36 millones no han venido del cielo, han salido del bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos de Marbella, de tu bolsillo, de mi bolsillo, los bolsillos de todos. ¿Qué es lo que haría falta? Pues bastaría simplemente con que se dictase un decreto ley por parte del gobierno, alzando la regla de gasto, cosa que no ha hecho, ni siquiera en el anuncio que han dicho, donde todo el mundo ha interpretado que decían eso, dice eso, lo que dice eso, lo que se levanta la regla de gasto con respecto al superávit de un año. Que ya lo tienen gastado todos los ayuntamientos. Y no solo lo tienen gastado, sino que todos los años no había computado como regla de gasto, o sea que a través del decreto de inversiones financieramente sostenibles. Simplemente que hiciesen un decreto donde de verdad dijesen que el techo de gasto se elimina en el ejercicio 21 y en el 22, que se libera la regla de gasto y que se permite a todos los ayuntamientos efectuar la aplicación libre de los fondos que tienen como remanente de tesorería. Así, gastarse todo el dinero y sin endeudarse, pero todo lo que se tiene que hacer, y lo que recaudan que se lo puedan gastar. Eso requerirá una modificación de la ley que existe actualmente y tendrá una tramitación parlamentaria.
Pero esa tramitación parlamentaria, ya digo yo desde aquí, ahora, que va a tener como mínimo, si la llevase el Gobierno, el voto favorable del Partido Popular, con lo cual ya tiene la mayoría suficiente. Y en cualquier caso, hasta tanto no se produzca esa tramitación, como ya has dictado un decreto ley, ya es de aplicación y ya podrías aplicar esas cantidades. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿Eso se puede hacer en un mes? La semana que viene. En una semana. Si quisiesen, la semana que viene. Se podría hacer. Pero hace falta voluntad. Bueno, y hemos visto que a la hora de que los ayuntamientos se pusieran de acuerdo para entregar ese dinero de los vecinos, esa hucha o esa alcancía que tienen los ayuntamientos, entregarse al gobierno, todos los ayuntamientos de diferentes colores, no solo del Partido Popular, se han puesto en contra. O sea, se demuestra que si esa ley que tú dices se llevara para que los ayuntamientos pudieran gastar, estarían todos de acuerdo. Claro. De los diferentes colores, no solo con el apoyo que sí del Partido Popular, que además me consta que ha sido de los que han apretado para que no, o sea, han dicho no, verdaderamente han sido todos. Yo tengo que decir, yo he estado en 2 reuniones acompañando a Ángeles, a la alcaldesa, en 2 reuniones que se hacían con todo virtuales, que se hicieron con todos los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes. No son las 20 ciudades más importantes de España, entre las cuales está Marbella. De las 20. De las 20 ciudades más importantes de Marbella, de España, entre las cuales está Marbella. Y en esa reunión, pues había alcaldes del PSOE, había alcaldes de Podemos, alcaldes del Bloque Nacionalista Galego, alcaldes de partidos independentistas catalanes, por supuesto de Ciudadanos, por supuesto de Vox había algunos. Es decir, había alcaldes de todos los partidos políticos, con la única excepción del Partido Socialista. Pero yo tengo que decir que incluso los alcaldes del Partido Socialista, en petit comité, te reconocían que lo que quería hacer el gobierno era una barbaridad. O sea, yo creo que difícilmente se podía enfadar a más gente en tan poco tiempo. Creo que la ministra de Hacienda ha sido, en fin, una pirómana, una bombera metida a pirómana, no ha manejado esta situación como debía de manejarla y luego ha pretendido avasallar con una medida que además era un atropello a todos los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, no se nos olvide jamás, que son parte del Estado. Aquí escuchamos siempre que si el Estado, que si las comunidades autónomas. El Estado somos todos. El Estado es la administración central, el Estado es la comunidad autónoma, el Estado son también los ayuntamientos. Y el principal cargo del Estado es el presidente del Gobierno de la Nación, al cual le incumbe lo que pase en los ayuntamientos, lo que pase en las comunidades autónomas y lo que pase en la administración central. Y tiene la obligación, lo digo también, esto me trae a colación pues todo el follón que hay ahora mismo en Madrid con el tema de la pandemia, que yo creo que el principal responsable de atacar una situación a nivel nacional como la que tenemos es sin duda siempre el presidente del Gobierno. Pero en este caso en concreto es que a una parte del Estado, en el caso de los ayuntamientos, pues una parte del Estado se le quiso pisotear por otra parte del Estado. Y así no vamos a ninguna parte. Félix, ¿crees que se le está reclamando desde, no sé si eso irá, tú no lo vas a explicar ahora, tiene que ir al Parlamento, tiene que ir al Senado, el resto de partidos, de PP, Vox, Ciudadanos, para solicitar que los ayuntamientos, que se levante esa ley de que no pueda gastarse esos 36 millones, se está pidiendo, se va a pedir, ¿qué hay que hacer para que eso se lleve a una votación al Parlamento? ¿Cuáles son los pasos? Se está funcionando de la forma más lógica posible y no como ha funcionado el Gobierno, y es planteando las solicitudes que se van a hacer a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahí tenemos un problema, y es que algún alcalde del PSOE, en concreto un alcalde del PSOE, el de Vigo, pues ha negociado con el Gobierno sobre su situación de ser él el presidente de la FEM, pues a espaldas de lo que querían el resto de los ayuntamientos representados en la FEM, ¿no? Pero ahora mismo se está planteando desde la FEM cuál es el camino para reclamar desde el municipalismo, desde los ayuntamientos, que efectivamente esa cuestión se materialice. ¿Qué pasará cuando eso llegue al Parlamento? No lo sé. Yo sí sé lo que ha pasado hasta ahora. Lo que ha pasado hasta ahora es que el Gobierno ha perdido la primera votación para convalidación de un decreto ley en el Parlamento. Y la ha perdido porque efectivamente todo el mundo ha planteado que lo que se estaba haciendo con los ayuntamientos no se podía hacer.
Yo espero que en algún momento, y no descarto que quizá nos sorprendan a todos y la semana que viene, en ese decreto que planteen, bueno, pues todas estas cosas que se están pidiendo las asuman. No lo creo, pero en fin, no lo descartamos. Nunca, hasta San Pablo vio la luz en un momento dado, igual ellos la ven también en un momento dado, ¿no? Pero el trámite ahora, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que una vez llegue al Parlamento, a fecha de hoy, lo que ha quedado claro es que salvo Podemos y el PSOE, todos los demás grupos no están de acuerdo con esta normativa y con este planteamiento que tiene el Gobierno, y es previsible que apoyarían una medida que se hiciese de este tipo, de permitir que nos gastemos el dinero los ayuntamientos. Yo creo que es muy importante además que entendamos por qué es interesante. Es decir, es que la gente tiene que entender que si vamos a una situación de crisis, si vamos a una situación donde puede haber necesidad, la primera línea del Estado son los ayuntamientos. Es que un vecino que tenga una necesidad urgente va a pegar en la puerta de su alcalde y en la puerta de su concejal. No se va a ir a Madrid, no va a coger un AVE para irse a Madrid a pegar en la Moncloa, ni siquiera va a coger el tren para irse a Sevilla, ni a Málaga, lo va a pedir directamente en su ayuntamiento. Yo creo que ahí es vital que el Estado entienda que los recursos tienen que estar en primera línea, donde está la necesidad, donde se puede responder más rápidamente a esa necesidad. No nos van a ayudar nada. Si ese dinero no se puede tocar o se manda a Madrid para que sirva para enjugar deuda pública, pues evidentemente no nos va a servir para lo que tememos que pueda avecinarse, ¿no? Está claro que si ese dinero no se puede utilizar por parte de los ayuntamientos en estos momentos, con las necesidades que hay, con la que nos está cayendo, pues entonces, no, o sea, no va a servir nunca, ¿no? ¿Qué utilidad? ¿Para qué tienen pensado ese dinero? ¿O cuándo? Entonces yo creo que eso, estoy convencido que al final, por parte de los ayuntamientos y con el empuje que están llevando los ayuntamientos, por lo menos el que hemos visto desde aquí de Marbella, hemos visto también al alcalde de Estepona, el de Málaga, es lo que vemos más cerca, pero por lo que se ve son la mayoría de los ayuntamientos de España. Estoy convencido que al final quitarán ese pie, que parece que lo que tienen es un pie, una losa, ahí cogiendo ese dinero que es de los vecinos. Cuando hablas, por ejemplo, de los principales ayuntamientos, es que era muy curioso ver coincidir, y hasta eso lo ha conseguido este gobierno, ver coincidir a Ada Colau y al alcalde de Madrid, y decían los dos lo mismo, en esa reunión en la cual estaba Ángeles, decían los dos exactamente lo mismo, que esto era un atropello y que no se puede permitir. Bueno, Félix, vamos a pasar al presupuesto. Pues sí. En una partida importantísima. ¿Cómo se plantea el Ayuntamiento de Marbella? Porque ya tiene que tener alguna cifra, ¿no?, de la recaudación de este año, de lo que ya ha bajado, porque aunque no hace un año completo, pero prácticamente en porcentaje ya lo sabré. Va a bajar mucho el presupuesto de nuestro ayuntamiento, perderemos, antes yo he dicho calidad, tú me has rectificado, ¿no?, nivel de servicio, perderemos nivel de servicio, perderemos calidad, perderá nuestro ayuntamiento, bajará mucho. Bueno, para empezar, en principio lo que me gustaría dejar claro cuál es la situación que vivimos, ¿no? Cuando tú haces un presupuesto de una gran corporación, pero es lo mismo que un presupuesto de una... Al final es lo mismo que un presupuesto de una empresa, en fin, tú lo que necesitas es sobre todo un panorama de mucha certidumbre. Tienes que saber cuánto vas a ingresar, tienes que saber cómo van a ir tus obligaciones, qué vas a tener que afrontar seguro, que es previsible que no puedas evitar. Claro, lo que tenemos por delante es un panorama de absoluta incertidumbre. Entonces, la situación para redactar un presupuesto ahora es la peor que se puede realizar. Nosotros, la primera instrucción que le hemos dado a los servicios de las áreas económicas del ayuntamiento es que los presupuestos que se redacten este año sean lo suficientemente flexibles para que nos permitan acudir a modificaciones de crédito el año que viene en función de cómo venga el panorama. Es decir, no va a ser lo mismo que tengamos una vacuna en diciembre a que la tengamos en diciembre del año siguiente. No va a ser lo mismo, hay cosas que hay que prever, como pueden ser, por ejemplo, la feria,
y que en función de cómo vaya la pandemia, pues habrá feria o no habrá No, feria. Estas cuestiones son cuestiones que a nosotros nos generan mucho problema a la hora de prever, ¿no? Sobre la cuestión de los ingresos, todavía se está trabajando en la previsión de ingresos, sabemos ya que hay ingresos que van a bajar, seguro. Es decir, por ejemplo, la participación en los ingresos del Estado ya nos han comunicado que baja casi un 10%, y un 10% significa que son como pues, casi 4 millones de euros menos. Nosotros tenemos previsto toda una serie que se van a aprobar en el Pleno de septiembre, toda una serie de beneficios fiscales a grandes empresas que emplean trabajadores, pero también a pequeñas empresas de la ciudad que tienen que ver con la hostelería y que tienen que ver con los negocios, en definitiva, con respecto al IBI, que van a suponer también rebajas de otros casi 4 millones de euros por otro lado. En fin, vamos a tener muchas rebajas y eso es lo que estamos ahora mismo calculando. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos ahorrar al máximo en el gasto corriente, ya lo hemos hecho en años anteriores, pero en este caso trataremos de hacerlo más aún, para evitar que lo que tú decías, que esos niveles, esos estándares de servicio no bajen. Que si tenemos que elegir entre tener menos papel para escribir, ahora que también tenemos la administración electrónica, bueno, sigue haciendo falta el papel, menos papel para escribir y más combustible para que salgan los vehículos, pues optaremos por que haya más combustible. En fin, funcionaremos con los recursos que tenemos. Sí puedo decir desde ya que lo que es previsible es que por lo menos en lo que tiene que ver con los recursos ordinarios, sí que prevemos que haya una bajada en los ingresos. Digo que no hemos podido hacer todavía el informe también porque gran parte del calendario fiscal se ha deslizado. Hemos puesto, los plazos los hemos llevado más lejos y además estamos dando aplazamiento a todo el que nos lo pide, precisamente pues, para ayudar en la pandemia. Pero eso significa que también los cálculos son más complejos de hacer, ¿no? Pero ya digo, nuestro planteamiento es ese en cuanto a los recursos ordinarios. Luego están los recursos que no son ordinarios y eso es lo que esperamos que nos puedan arreglar también la situación. Y eso no lo sabemos todavía. Es decir, ¿el gobierno va a trasladar alguna cantidad de los fondos europeos a los ayuntamientos? ¿Sí o no? Claro. ¿Vamos a tener alguna subvención concreta de la administración autónoma pues para todas las obligaciones que no teníamos antes y que ahora hemos recibido? Por ejemplo, la necesidad de contratar nuevas limpiadoras para los colegios, por poner un ejemplo. Claro. ¿Lo vamos a tener? ¿No lo vamos a tener? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Sabemos que tenemos que hacer un presupuesto restrictivo, sabemos que los recursos ordinarios van a ser inferiores y calculamos que puede haber un 10% menos de esos ingresos y luego también fiamos una parte importante del gasto que vamos a tener a lo que podamos conseguir de manera extraordinaria, que no sean esos fondos que ya sabemos que sí que se van a resentir. Bueno, pues parece que hay un tema importantísimo que es el tema de personal. Todo el mundo, ¿no? En empresas, en comercio, pues vemos los de los ERTE, ¿pueden estar tranquilos los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella de que sus puestos de trabajo no peligran con esta historia? Pues yo creo que, a ver, no es que sea una pregunta, pero es que con la que nos está cayendo, pues quizás hay alguno que esté preguntando veremos a ver la que nos cae. La primera cosa que tienen que saber los trabajadores de la plantilla municipal es que los ERTES no están permitidos en ¿cómo se llama?, en la administración pública, con lo cual ningún trabajador va a ir a un ERTE. Eso es la primera cuestión que tienen que saber. La segunda cuestión que tienen que saber tanto trabajadores como ciudadanos es que si tenemos poco dinero, la única fórmula para tratar de mantener el estándar de servicio es pedirles mayor implicación todavía a los trabajadores municipales, con lo cual en nuestro planteamiento no está, por supuesto, restringir la plantilla en ningún caso. Yo sí tengo que decir que tendremos que ver todos los sacrificios que todos tenemos que hacer. Eso habrá que verlo en función de los números, ¿no? Porque yo creo que lo que no es de recibo tampoco es que la ciudad haga un esfuerzo y su ayuntamiento no lo haga, ¿no? Pero sobre la estabilidad, sobre la seguridad de sus empleos, yo creo que no se tiene que preocupar ningún trabajador público del ayuntamiento. Es una parte importantísima de los presupuestos, es la parte más
más grande, pero desde luego nosotros no vamos a plantear en ningún momento que ningún trabajador no es el momento de dejar, tenemos pocos recursos, pero no es el momento de dejar a nadie en la calle, a la intemperie, pues con la situación que estamos viviendo, ¿no? Félix, parece que de un tiempo a esta parte, ahora con esto de la pandemia y con el tema del apoyo a todo lo local, ¿no? Al comercio local, a la industria local, en esa industria local y en ese comercio también están las empresas de construcción, pequeñas, autónomos. En Marbella no hay grandes empresas de construcción, pero sí hay varias empresitas, autónomos, medios. Parece que ahora sí que se va a contar con del dinero que hay para temas de inversión, pues para hacer pequeñas obritas con las empresas locales. Tiene que venir algún año malo o tiene que venir alguna pandemia para que nos acordemos de que tenemos que contar con, porque vamos a ver, si el pequeño autónomo empresario, pues en Marbella hay muchos albañiles, fontaneros, ferrallistas, encofradores, en fin, ¿qué te digo? Pues que necesitan, que son autónomos, jardineros que pues necesitan trabajar. Si no viene el turismo extranjero, pues hay muchísimos menos chapuces, como se llama, porque hay menos cuartos de baño, cocinas, reforma en chalet, porque no ha venido el turista extranjero que ha reformado su chalet o su apartamento. Entonces se necesita también del apoyo institucional, del apoyo del ayuntamiento. Ahora sí, desde hace un tiempo se está haciendo, pero quizás en el pasado eso está un poco más. A ver, yo digo mi opinión, yo no quiero que nadie se disguste con este tema, pero está un poco más olvidado. Ahora, desde luego, ahora parece que se ha retomado y estamos, pero digo y te pregunto, ¿hace falta que venga un tiempo malo para que esto, desde el ayuntamiento no tiene que apoyar al pequeño, al comercio, al autónomo, al pequeño jardinero, al pequeño con el tema del punto limpio, con el tema de la planta de reciclaje, que podamos tirarlo en Marbella, que no haya que ir a Estepona o a Mijas, como ahora ya se está haciendo aquí en Marbella? Todo eso, tenemos que acordarnos mucho más de los nuestros, ¿no? Tú no te puedes acordar de tu madre solo cuando está enferma, tú tienes que acordar de tu madre siempre. ¿Qué te parece esta reflexión? Bueno, me parece muy lógica. Sí tengo que decir que, por lo menos desde que yo tengo recuerdo, siempre ha habido una partida importante antes cuando estaba Javier, sí, y después también con Diego, sí, siempre ha habido una partida importante en el que se llamaba Plan de Barrios, sí, y que precisamente estaba pensada para esas pequeñas obritas. Siempre tenía, bueno, unos años ha tenido 2 millones, otros años ha tenido 3, siempre había una cantidad que estaba pensada precisamente para las intervenciones de pequeño calado, pero muy necesarias para la vida en las barriadas, y que también pues, pretendían de alguna forma, aunque eso no se puede decir de forma, porque se supone que todos somos iguales ante la ley y no se puede discriminar por razón de nacimiento, pero realmente en la práctica esas obras eran para las empresitas de aquí, locales y demás, ¿no? Sí que es cierto que nosotros este año hemos hecho algo especial, o lo vamos a hacer, va a tener efecto desde ya, porque además no estamos hablando de un beneficio fiscal que se vaya a hacer el año que viene, que es precisamente la exención del ICIO, del impuesto de construcciones. Y es una exención que está muy particularmente pensada para las empresas de construcción. Es decir, el ICIO lo que hemos establecido es una rebaja hasta del 50% de un impuesto que a veces tiene su calado. Creo que el ICIO es un 4% del proyecto, estamos hablando de bastante dinero. Y lo que vamos a hacer con eso es, abaratando el impuesto, abaratar el coste de las obras, de forma tal que las empresas puedan ser todavía más competitivas y pueda ser más fácil que hagan obras en definitiva, porque sea más barato, ¿no? Y evidentemente una medida como esa sí que es necesario que haya una situación como la que hemos vivido. Es decir, esa modificación que hemos hecho de la estructura tributaria la hemos hecho en función de una situación absolutamente anómala, distinta, que es la que establece la situación de la pandemia. También es cierto que durante otros años sí que nos hemos acordado, quizá nunca es suficiente, ¿no? Y los recursos son limitados, ya nos gustaría poder haber metido mucho más dinero, pero sí que lo hemos reflejado, y este año además hemos hecho ese paso adelante de rebajar el ICIO, que, hombre, cuando hablamos de obras que están presupuestadas, a lo mejor aquí ha habido grandes obras que han realizado hoteles, pues que a lo mejor están presupuestadas en más de 1 millón de euros, ¿no?
el 4% de 1 millón de euros ya es una cantidad importante, y la mitad, ahorrarse la mitad, pues le estamos haciendo una rebaja de, pues no sé, a lo mejor 20.000 o 30.000 euros, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo es un esfuerzo importante y que yo creo que eso también está hecho y está planteado en interés, en definitiva, de todas esas pequeñas empresas, ¿no? Muy bien. Félix, también eres concejal de comercio. Oye, por lo que estamos hablando, lógicamente sabemos que el comercio de Marbella, del centro, de los barrios, bueno, pues lo está pasando mal. Ha pasado un verano regular, pasó una primavera malísima. ¿Y qué crees cómo se planteará cómo ves tú que se puede plantear el futuro para el comercio local, de los barrios, del centro, del casco antiguo? Vamos a ver, esto es... ¿Qué estáis haciendo desde el ayuntamiento? ¿Qué apoyo se le está dando al comercio? Esto es también una cuestión lógicamente de sobrevivir a la tormenta, ¿no? Es decir, claro, tú me preguntas, ¿qué futuro ves tú para el comercio de Marbella? Yo el futuro que veo para el comercio de Marbella es esplendoroso siempre que sobreviva. Esa es la cuestión, que sobreviva, ¿no? Desde el ayuntamiento hemos hecho, sobre todo lo que a nosotros nos incumbe, todo tipo de campañas, no solo aquí, sino en centros comerciales. Hicimos, por ejemplo, una campaña en todos los centros comerciales de las grandes ciudades, en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia. Hemos hecho campañas de consumo también aquí en Marbella, y lo que hacemos es tratar de fomentar que la gente entienda que nosotros tenemos un nivel, un estándar de calidad y un estándar de precios que no se corresponde con la calidad que damos, porque damos precios mucho más bajos que la calidad que tenemos, que es muy alto aquí en Marbella. Aquí en Marbella puede comprarse una señora un traje, una ropa, un vestido absolutamente exclusivo en un comercio de Marbella, y que le cueste pues mucho menos de lo que le costaría un vestido nada exclusivo en cualquier gran superficie de Madrid, de Málaga o de cualquier sitio, ¿no? Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, y nosotros hemos trabajado mucho en promocionarlo a través de campañas que cuestan un dinero, que se están haciendo en todo momento. Esa labor de promoción tiene que ir acompañada, y yo lo tengo que decir aquí también, por una actitud proactiva de los ciudadanos de Marbella. Todos los ciudadanos de Marbella tenemos que entender que nuestro comercio es un patrimonio de todos nosotros. Y si había alguna duda al respecto de la compra en el casco antiguo, en las tiendas de la barriada, lo que tenemos que hacer es tratar todos por una cuestión casi de patriotismo municipal, de comprar en comercio de proximidad, en comercio de la ciudad. Yo entiendo perfectamente que vivimos en una situación de mucho estrés a diario todos nosotros, y que es muy cómodo acudir a una gran superficie, y entiendo que la libertad está ahí, que ellos tienen también derecho a vender, y que muchas veces bueno, pues no tendremos más remedio que ir a, no voy a nombrar las grandes superficies que hay aquí, pero todas las conocemos. Bueno, así debe de ser, pero que además nosotros guardemos una parte de nuestro tiempo para perdernos por zonas de Marbella y comprar en el comercio de proximidad, que al final eso va a redundar en beneficio de todos nosotros. Y la siguiente cuestión, que ya para terminar con el tema del comercio, lo que sí quiero trasladar es que, lo que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que si somos capaces de sobrellevar esta situación, de mantenernos, de tirar de las reservas que cada uno haya tenido, lo que viene después es un futuro esplendoroso, porque en el momento en que nosotros aparezca una vacuna, cambie la situación, esto va a ser un desbocarse absoluto, y ahí es donde nos tiene que encontrar la situación preparados a todos, ¿no? Por el camino, ¿qué es lo que haremos? Yo tengo que decir que entre las cuestiones que se están planteando en el presupuesto, pues se están planteando también ayudas. Claro que se están planteando ayudas, tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, porque el ayuntamiento está también mal, lo hemos dicho antes. Claro. Pero se está planteando eso, y se están planteando también ayudas fiscales. Hemos hecho ya muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las ocupaciones de las terrazas, pues sabemos que no era el momento y nos ha costado la misma vida conseguir un encaje jurídico que nos permitiese no cobrarlo, ¿no? Sin que tuviésemos problemas también nosotros, ¿no?
hay medidas que tienen que ver con rebajas de IBI, etcétera, etcétera. Todo eso está previsto para los sectores productivos y para nosotros, que duda cabe que el comercio es uno de los sectores más productivos, ¿no? Ya se ha visto este verano que se ha permitido que los bares y restaurantes pues puedan ocupar más metros, más vía pública, pues para que puedan tener esa distancia de seguridad que pedían desde Sanidad, y además no se le ha cobrado tasas por esa ampliación por coger más espacio, ¿no?, dentro de las terrazas. Bueno, para ser exactos, la parte en la cual estuvieron totalmente prohibidos es cuando se podía no cobrar esas tasas. Luego, posteriormente, sí que se cobra lo que es la ocupación real, la ocupación nominal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un bar determinado pues tenía 4 mesas, aunque aquí iba por metro, nosotros hemos cobrado esas 4 mesas. Ya establecimos en la pandemia la posibilidad de que siempre que no se molestase, pues se ampliase un poquito, ¿no? Pues nosotros no tenemos constancia de esas ampliaciones y no se ha cobrado esas ampliaciones. Bueno, pero eso hace una ayuda importante. Como tú decías, este verano, cuando hemos paseado por el centro, por algunas calles anchas, hemos visto que las mesas estaban ocupadas, que había un ambiente bonito, relajado, y bueno, estoy convencido de lo que tú dices, ¿no?, que en el momento que saquen esa famosa vacuna, que parece que está ahí ya en España también, en la zona en Galicia o en Asturias, creo que en Galicia se está estudiando también un tema de una... Oporriño, pues estoy seguro que vendrá esa explosión, y lo que es importante, no, Feli, es que a Marbella la coja fuerte, saludable y con esto en un estado óptimo para que podamos mandar fotos al extranjero y que repesquemos a ese turismo de calidad, ¿no?, de calidad. Si tenemos la garantía de que este es un sitio seguro, y lo vamos a tener porque todos van a ser seguros en ese momento, aquí la gente que no tiene la suerte de vivir aquí solo está buscando la más mínima excusa para venirse aquí. Esa es la realidad. Es decir, hemos sido privilegiados con lo que tenemos. Esto no hay quien lo hunda. No hay quien lo hunda porque verdaderamente lo que tenemos nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede quitar nuestro clima, nadie nos puede quitar nuestra sierra, nadie nos puede quitar nuestra playa, nadie nos puede quitar nuestro sol. Y yo estoy totalmente convencido de que el dinero no ha desaparecido. El dinero está esperando el momento oportuno. Cuando el momento oportuno se abra, el dinero invertirá en los sitios que son paraísos. Y este es un paraíso. Así que, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que nosotros decíamos, cuando éramos jovencillos, que había que pegarse como una lapa, ¿no? Como en los espigones que había antes, estaban las lapas pegadas en las piedras y no había forma de que las olas se las llevasen, ¿no? Pues este es el momento de pegarse como una lapa a la piedra, mantenerse, cambiar un año los garbanzos, comer garbanzos en vez de angulas, que ya vendrá el tiempo de comer angulas, porque yo estoy totalmente convencido de que eso está en el horizonte. Oye, Feli, una última preguntilla que, en fin, lo he visto y me gustaría saber cómo ha resultado esta instalación de dispensadores automáticos con gel hidroalcohólico que habéis puesto, porque también eres concejal de Vía Pública, hemos dicho comercio, Vía Pública, no sé de cuántos temas, primer teniente alcalde, no sé cuántos cargos tienes, Feli, pero este tema también te ha tocado a ti. ¿Ha dado buen resultado? ¿Se ha respetado estos aparatos? Por partes. No se ha respetado siempre, hemos tenido algún acto vandálico y esto hay que reconocerlo, pero sin embargo ha funcionado muy bien, y además tengo que decir que la empresa suministradora se ha portado maravillosamente bien. Es decir, nosotros cuando hemos tenido algún acto vandálico no ha pasado un día sin que tuviésemos reparada la máquina, ¿no? Están funcionando, tenemos una cuadrilla que se dedica a reponer el gel hidroalcohólico, y en definitiva esta era otra medida también para ayudar sobre todo al comercio, para ayudar a la imagen de Marbella, ¿no? Esto fue tan curioso como que cuando empezó la posibilidad de empezar a abrir, pues nosotros nos pusimos a buscar en internet, donde vimos que en París habían puesto unos dispensadores de este tipo, y nos pusimos a buscar dónde se podían hacer estos dispensadores, quién los hacía, ¿no? Y encontramos que en España los únicos que lo hacían en aquel momento, ahora hay más que los hacen, era una empresa precisamente gallega, ¿no? Y yo creo que ha sido un éxito,
Creo que es una cuestión que tiene una relación coste-rentabilidad social municipal muy alta. A nosotros no nos ha costado mucho dinero, los dispensadores costaban cada uno de ellos, si yo no recuerdo mal, me parece que eran 900 euros, una cosa así. Y claro, le hemos dado la garantía de que cualquier persona que tenga necesidad de hacer esa costumbre que ya nos está diciendo la OMS que es la mejor que hay, que es limpiarse la mano 5 veces. Seguramente va a ser para siempre. Pues eso lo hemos puesto encima de la mesa, lo hemos puesto en sitios donde había mucho tránsito, en la puerta de la iglesia se puso uno, y yo creo que al final es de las cosas que yo creo que para eso está un ayuntamiento, ¿no? Para dar un servicio que al final, sin tener mucho coste, pues redunda en el beneficio, en este caso en la salud de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar, Félix. No sé si a ti te queda alguna cosa que tú quisieras. Me queda alguna cosa por pues decir venga. que me apetece decir y que Venga. me dejé al principio, y así acabo como empecé, acordándome de Pepe, de nuestro Pepe Pernía. Y yo creo que es interesante que todos los ciudadanos sepan que este ayuntamiento va a reconocer también a Pepe. Lo va a reconocer, se ha presentado, además no me duele en prenda en decirlo, porque yo a él lo he querido mucho. Aunque fuese del PSOE, como tú sabes, pero en fin, yo quiero mucha gente del PSOE, que nadie se equivoque, que aquí no hay que ser sectario nunca, ¿no? Y Pepe era muy del PSOE, ¿no? Y el PSOE ha presentado a pleno una propuesta en la que solicita que le pongan el nombre del auditorio del Parque de la Constitución, auditorio Pepe Pernía Calderón, ¿no? Y nosotros queremos que sea corporativo. Yo creo que Pepe, aunque era socialista, era de todos nosotros, todos lo queríamos, y yo creo que sería muy bonito, va a ser muy bonito, lo vamos a hacer. Yo estoy totalmente convencido que el Partido Socialista no va a poner tampoco ninguna pega, en que sería muy bonito que fuese una propuesta institucional de toda la corporación. Porque yo creo que se lo merece. Yo creo que él debió de estar en la construcción del auditorio, o por ahí. Sí tengo clarísimo que hizo muchas cosas allí en el auditorio, y yo creo que es casi de justicia poética que lleve su nombre, ¿no? Pues me parece un tema bonito, que el ayuntamiento se acuerde, en este caso los concejales de diferentes partidos, salga de quien salga la propuesta. Es interesante que esto sea Sí, pero yo quiero reconocer, porque a él le hubiese gustado que lo reconociese, de quién salía la propuesta. Sí. La propuesta la ha hecho Pues fíjate que tú has dicho que Pepe era socialista, efectivamente, pero Pepe no era un socialista de los de por aquí y por aquí. Carril, No, sí, no era, decía que no, y no era el tema del borreguismo y eso, no. Yo era crítico cuando tenía que ser crítico con el que sea. Pepe, PSOE, Izquierda Unida, un gran tipo. Bueno, fíjate la racha que llevamos, ¿no? Pepe Pernía hace un par de semanas, Leonardo de la bicicleta la semana pasada, y no quiero cerrar el programa sin hacer mención también a Francisca García Parra, la madre de Kika Caracuel, de Antonio, con sus hermanos, pues mandarle desde aquí también ese pésame de los que estamos aquí en M95. Familias de Marbella toda la vida. Pues fíjate, García Parra, aquí, en fin. Desde aquí nuestro recuerdo para Paca, y el pésame a sus hijos, a Kika, a Antonio y a los demás hermanos. Félix, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa, que es nuestro, que es de Marbella, porque esta televisión de Pepe es de la gente de Marbella. Gracias a los que trabajan contigo, a toda tu delegación, a la gente que ha estado ahí currando, apretando y ayudando y apoyando al comercio, a los vecinos de Marbella. Gracias a todo lo que estáis haciendo, por escaparte, por estar aquí con nosotros, por tus palabras, un placer. por tus palabras a Pepe Pernía, y espero que estés prontito por aquí, nos digas ya cómo han salido esos presupuestos, y también podamos utilizar esos 36 millones que nos vendrán de maravilla. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa. Félix habla de maravilla, es un tío que... esperando que os haya gustado este programa, nos despedimos hasta el próximo viernes. Así somos. Chao, nos vemos.